En esta parte 3 de la ABO Estudios Serológicos vamos a abocarnos a ver la utilidad de las pruebas inmunológicas en el diagnóstico concreto de enfermedades bacterianas. Ya hemos visto las generalidades y algunos ejemplos de la utilidad de la inmunología en el diagnóstico de enfermedades virales. Acá tomaremos como ejemplo algunas bacterias en las que es útil la utilización de pruebas inmunológicas para confirmar un caso sospechoso. El primer ejemplo que tomaremos es el de la leptospirosis, que es una enfermedad infecciosa bacteriana de carácter zoonótico y distribución mundial. Con respecto al agente vamos a mencionar solamente la nueva clasificación del género, ya que antiguamente este se dividía en dos especies, Leptospira interrogans patógena y Leptospira biflexa no patógena. Hoy en día, por la aplicación de técnicas moleculares, se ha podido ver que se agrupan en tres clados o grupos. El de las patógenas, que son las que producen enfermedad tanto en el hombre como en los animales, y en el que todavía está Leptospira interrogans, pero hay otras nuevas. El de las intermedias, que si bien se han aislado de humanos y animales, generalmente causan manifestaciones clínicas leves de leptospirosis y en algunas queda todavía determinar su patogenicidad. Y el de las saprófitas, que también la podemos ver a una biflexa junto con otras, que son bacterias de vida libre, que no producen enfermedad bajo ninguna circunstancia. También tenemos que recordar que cada una de estas especies se encontraba dividida en serobares según diferencias antigénicas de los carbohidratos que componen el lipopolisacárido. Los serobares que compartían antígenos en común eran agrupados en serogrupos, aunque esto no tiene una base taxonómica, y que hasta el momento se habían descrito 24 serogrupos para Leptospira interrogans y unos 250 serobares para esta misma especie. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en general el serobar es la categoría que se utiliza para la caracterización epidemiológica de algunos aislamientos y para las pruebas diagnósticas, debido a que muchas se informan de acuerdo a la serovariedad que dio positiva. Y también porque, como recordarán, hay asociaciones de determinados serobares con algunos hospedadores, que actúan como hospedadores de mantenimiento de ese mismo serobar. Con respecto a la enfermedad producida por leptospirosis, recuerden que todos los animales, tanto de producción como pequeños, pueden ser afectados. Y las manifestaciones clínicas, en general, en caninos son de una enfermedad sistémica con afectación hepática y renal. En equinos puede producir abortos en hembras o uveitis en ambos sexos. Y tanto en bovinos como en porcinos, las principales manifestaciones de la enfermedad son fallas reproductivas, principalmente por abortos. Es importante también mencionar que, como ocurre en otras enfermedades infecciosas, si bien la infección puede darse en una gran parte de la población, no todos manifestarán la enfermedad. ¿Por qué? Porque va a depender de la carga bacteriana, del inóculo de infección, de la patogenicidad de la cepa, no todas tienen la misma patogenicidad, como vimos anteriormente en el grupo de intermedias, y del estado inmune del hospedador, sobre todo en aquellas especies donde se utiliza la vacunación. Con esto, ¿qué les quiero comentar? Que a veces uno, por trabajos de investigación, ha buscado anticuerpos en una población de caninos y los ha detectado. Es decir, que esos animales estuvieron expuestos a la leptospira, sea una cepa de campo o vacunal, pero no necesariamente habían cursado la enfermedad, por lo menos por lo que habían manifestado los propietarios. Otra cosa importante a mencionar con respecto a la enfermedad y a los hospedadores es recordar que la bacteria, a modo de sobrevivir en el medio, puede producir infección en dos tipos de hospedadores, o se habla de dos tipos de hospedadores, los hospedadores de mantenimiento y los hospedadores accidentales. Esto es importante conocerlo porque nos va a orientar a la hora del diagnóstico. En general, los hospedadores de mantenimiento, o también conocidos como reservorios, son aquellos que van a llevar la leptospira en los túbulos contorneados del riñón por un determinado tiempo, de acuerdo a la especie.
pero además, luego de la infección, generalmente se observa escaso o nulo efecto clínico o daño sobre este hospedador, excepto obviamente bajo ciertas circunstancias en las cuales no se logra establecer este equilibrio entre la bacteria y el hospedador, como por ejemplo podría ser en una coinfección con un virus o en un estado de inmunosupresión. En cambio, los serobares accidentales, o también se los llama no adaptados, generalmente van a producir cuadros clínicos mucho más graves en cualquier especie, o sea, puede ser en un sistema productivo o en un animal individual, por ejemplo, un bovino. Un ejemplo de un serobar no adaptado es para los bovinos pomona, que generalmente provoca muerte de animales jóvenes en cría, tambo o feedlot, y también abortos en las hembras. Comenzando con el diagnóstico de la leptospirosis, recordemos que se va a hacer a partir de una epidemiología compatible, es decir, que tanto el animal individual como la población, en el caso de cerdos o bovinos, estuvieron en contacto con factores de riesgo o presentan situaciones predisponentes. Por ejemplo, en perros que tengan hábitos callejeros o como factor predisponente que no hayan recibido una vacunación reciente o que en un campo coexistan bovinos con porcinos y roedores. Eso sería una epidemiología compatible. Sumado a eso, debería tener una signología compatible, como la que mencionamos en el caso de la enfermedad. Y para el caso particular de los caninos, se hace también la aproximación diagnóstica con los hallazgos del laboratorio, tanto hematológicos como bioquímicos. Hematológicos, esperaríamos encontrar una leucocitosis con neutrofilia y desvío a la izquierda. Y en cuanto a la hematología, como mencionamos que era una enfermedad sistémica con afectación renal y hepática, generalmente va a cursar con azotemia y aumento de las enzimas hepáticas, ALT y AST. Dentro de las pruebas específicas que existen ya para realizar la confirmación de un caso de leptospirosis, vamos a comenzar a mencionar aquellas que buscan anticuerpos, es decir, los métodos indirectos. En la bibliografía van a leer que existen pruebas de screening, como el ELISA, una inmunocromatografía distribuida por el laboratorio IDEX y un test de macroaglutinación OTR. En general, todas comparten que son género específicas, es decir, nos van a decir nada más si es positivo a leptospira, pero no nos van a informar sobre a qué serovariedad son positivas. En segundo lugar, no dan título, es decir, que solo van a decir si son positivas o negativas, serían unas técnicas cualitativas. Y en tercer lugar, está con signo de pregunta, pruebas de screening, porque algunos autores han mencionado, como pueden ver acá en el cuadrito, que en la primera etapa de la enfermedad, esto es un estudio igual realizado en humanos, pero en el caso del TR, que hay estudios realizados en caninos, comparten estos valores. Cuando tienen menos de 10 días de curso de la enfermedad, han mostrado valores de sensibilidad bajos. Para el caso del ELISA 68% y para el caso del TR 71%. Es decir, que habría muchos animales enfermos que van a pasar como sanos luego de realizar esta prueba. Por lo cual se aconseja que en el caso de utilizarlas sean confirmadas sí o sí mediante la prueba Gold Standard, que es la que veremos a continuación. Solo para el caso del SNAP de IDEX se habla en la publicación que tuvo un 92,2% de concordancia con animales que eran positivos o por lo menos que presentaban un título de MAT mayor a 3200. Cuando la sensibilidad es de 92 o mayor, se habla de que es buena. Por lo tanto, si este SNAP estuviera disponible, que no es el caso para nuestro país, podría ser una buena prueba de screening para comenzar a utilizarla en la clínica. Sin embargo, todo resultado obtenido, sea negativo o positivo, debería ser confirmado por la prueba Gold Standard. La prueba serológica de oro o Gold Standard para el diagnóstico de leptospirosis es la de microaglutinación, o MAT, también conocida. Es una prueba secundaria de aglutinación, como su nombre lo indica, que se realiza con antígenos vivos. En este caso, como buscamos anticuerpos, lo conocido para nosotros en el laboratorio va a ser los antígenos. Como observan acá en la foto, se utilizan cultivos de leptospiras vivos
en medio líquido de MJH. Y como pueden ver acá en el cuadro, la cantidad de serobares que se van a incluir al realizar la prueba va a depender de la especie en la que estemos realizando el diagnóstico. Por ejemplo, para caninos se utilizan 5 serovariedades, mientras que para rumiantes, porcinos y equinos, 8. Si estamos realizando el diagnóstico en humanos, animales silvestres o felinos, se deberían utilizar serobares representativos de todos los serogrupos. Se preguntarán por qué es esto. Porque por los estudios que se realizaron durante muchos años en nuestro país, estas 5 serovariedades son las que generalmente se han aislado de casos de caninos, o por lo menos las que también se han reportado en pruebas serológicas hechas, como por ejemplo en el caso de Pirógenes, que se reportó su presencia mediante la serología, pero no se aisló de caninos. Para el caso de humanos, animales silvestres y felinos, como no se conocen los serobares asociados que produzcan enfermedad porque van a depender de las condiciones de vida en donde esté ese animal silvestre o de los factores de riesgo en donde esté ese humano, se deben utilizar los serobares de todos los serogrupos, que dijimos que eran 24. Como toda prueba serológica, la muestra de elección es el suero, que no se utiliza puro, sino que se realizan diluciones de partida, que van a depender de la especie en la que estemos realizando el diagnóstico. Pero también se puede hacer la prueba de MAT para buscar anticuerpos en los casos de abortos. Y la muestra que se utiliza es el líquido fetal, extraído durante la necropsia, que como pueden ver acá en la foto, se prefiere que sea del líquido pleural, que está más libre de contaminación. La importancia que tiene el diagnóstico de anticuerpos en el feto es que en estas especies, por el tipo de placenta, la madre no puede pasarle anticuerpos al feto, por lo cual la detección de anticuerpos confirmaría que el aborto se produjo por este agente. Una vez que ya tenemos los antígenos y el suero preparado, en general la prueba se realiza en 2 pasos. En el primero se prueban las serovariedades indicadas para la especie, todas en una misma dilución. En el ejemplo que vemos acá, en la figura de arriba a la izquierda, ven que era de un bovino porque hice título final 200 y se probaron todas estas serovariedades. Cuando una da positiva, al ser una prueba cuantitativa, tenemos que en un segundo paso hacer el título de ese suero, o sea, titular ese suero. Por ejemplo, en este caso había dado positivo al antígeno para Pomona. Y lo que se hacen son diluciones seriadas de 1 en 400, 800, 1600, 3200, 6400. Y se determina cuál es la última dilución en la que se observa aglutinación. Y ese es el título del animal. Ahora bien, para la lectura de ambos pasos, recordarán que es una bacteria que no se ve al microscopio de luz visible y sí que se observa en microscopía de campo oscuro. Entonces, la lectura se va a hacer en el microscopio de campo oscuro. Pueden ver arriba, a la derecha, es un testigo que es el antígeno diluido en la misma cantidad del suero, pero en solución fisiológica o PBS. Y abajo, a la derecha, ven un suero que fue positivo, para Pomona en este caso. La sola presencia de aglutinaciones no indica positividad en el caso de leptospirosis, sino que tiene que cumplir el requisito de que tiene que aglutinar el 50% comparado con este testigo. Es decir, que tiene que aglutinar el 50% de las leptospiras que se veían arriba. Y ese se considera positivo. Esta es la misma lectura tanto para el primero como para el segundo paso. Ahora bien, en el caso de la interpretación en el animal, lo que vimos hasta recién era en el laboratorio, positivo, negativo y el título. Pero ¿cómo interpretamos un título en un animal? Por suerte, para el caso de caninos se ha establecido unos parámetros que hablan de caso sospechoso, probable o confirmado. El caso sospechoso es, como dijimos anteriormente, aquel paciente con sintomatología y epidemiología compatible. Probable es el caso sospechoso sumado a un resultado reactivo para la prueba de referencia, pero en la que se obtuvo un título menor a 400 en una única muestra y sin antecedentes de vacunación. Para confirmar que la enfermedad es leptospirosis
y está produciendo esos signos, se tiene que hacer. Si se dispone de una sola muestra, que es lo que comentábamos en la primer clase, es decir, por ejemplo, lamentablemente falleció el perrito. Entonces, se puede hacer la confirmación de la enfermedad si en esa primera y única muestra obtuvimos un título mayor o igual a 800, a 1 o más serobares, que son todos los que dijimos que se probaban en caninos. Y no tiene que tener antecedentes de haber recibido vacuna contra leptospira reciente. O, lo que mencionamos en la primera clase, si se puede observar seroconversión a MAT entre dos muestras, que puede ser una negativa y la segunda positiva, o una diferencia de al menos en 2 títulos entre la primera y la segunda, con un intervalo de 15 días entre cada una de ellas. Para el resto de las especies, es decir, porcinos, bovinos, la interpretación tendrá que hacerse en conjunto con la epidemiología y el haber descartado tal vez otras causas más frecuentes de aborto en ese campo de bovinos o en esa granja de porcinos, porque aún no se han establecido unos criterios como para los caninos. Y ya para ir finalizando con el diagnóstico de leptospirosis, recuerden que muchas veces vamos a necesitar complementar estas pruebas serológicas con métodos directos para, por ejemplo, demostrar la ausencia de infección en animales que se van a desplazar o para confirmar casos clínicos, como les mencionaba hoy. Si en la primera muestra de un canino se obtuvo un título de 400, quedaría como sospechoso. Si ese paciente muere, no se podría confirmar el caso, pero si teníamos orina de ese paciente se podría enviar para ver por algún método directo si realmente estaba cursando la infección con leptospira. Para los métodos directos, las muestras van a ser generalmente órganos, hígado, riñón u orina, y lo que se puede utilizar es el aislamiento solo para casos de investigación o cuando queremos recuperar cepas para después hacer unas vacunas con cepas locales. Para la clínica no se utiliza porque tarda mucho en crecer y tenemos que tenerla hasta 6 meses para darlo como negativo. Por lo tanto, no es de utilidad en la clínica. Sí para intentar aislar cepas por particulares para casos de investigación o si queremos desarrollar vacunas. Lo que sí se utiliza es la inmunofluorescencia directa, en la que se realizan improntas de hígado, riñón, y se coloca un anticuerpo antileptospira conjugado con fluoresceína. Se incuba, se lava y se observa al microscopio. Si se observan estas estructuras, que podemos ver en la foto del medio, abajo, confirmaría la infección por leptospira. U otra técnica directa que también se puede utilizar es la PCR, en la que se buscaría el ADN, tanto en muestras de tejidos, para el caso de grandes animales, como de orina, o también puede ser sangre en las primeras etapas de la enfermedad para el caso de caninos. Recuerden que como todo método directo, tienen que extraer las muestras o enviarlas, sobre todo para el caso de caninos, que suele pasar que envían las muestras una vez que han iniciado el tratamiento con antibióticos. Y los antibióticos interfieren de 2 maneras, en el desarrollo de la respuesta inmune, pero mucho más van a interferir cuando nosotros queremos buscar a la bacteria o al ADN de la bacteria, porque al darle antibióticos obviamente mueren y ese ADN, si bien la PCR podría detectar ADN de bacterias muertas, se degrada y no lo podemos después obtener con los métodos de extracción. Por eso todas estas muestras se deberían extraer para realizar métodos directos antes de la administración de antibióticos.